Son las 11 de la noche con 5 minutos. Soy Pepe Maeda Asensio, aquí, en la ciudad donde nací hace ya muchos años. Chiclayo se apresta a celebrar su aniversario en que rememoramos su elevación a categoría de provincia. Fue precisamente un 18 de abril del año de 1835. Son 168 años de la vida como provincia de Chiclayo. Quizá es necesario rememorar un poco históricamente de cómo nació Chiclayo. Y lo hago porque muy poco se habla de la historia de Chiclayo ahora. La vida cuenta de que ya no está Jorge Ceballos Quiñones, maestro chiclayano, profesor emérito de la Universidad de Trujillo, que escribió, en mi modesto parecer, la mejor obra que tuvo Chiclayo, que es Historia de Chiclayo, siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. 4 siglos de enjundioso estudio y narrativa prolija del maestro historiador Jorge Ceballos Quiñones, chiclayano de nacimiento. Los primeros datos que datan de Chiclayo son precisamente los de la época colonial. Para llegar al lugar y a la ubicación temporal de cómo nace Chiclayo en el año de 1835, es importante rememorar que cuando los españoles vinieron, encontraron una organización políticamente encabezados por los caciques, es decir, una organización cacical. Habida cuenta de todos los avatares que sabemos sucedieron en Cajamarca del año de 1532, luego los españoles entraron ya a inicios de la gran dominación hispana desde el año de 1532, haciendo las encomiendas en el año de 1536, encomiendas que significa, mejor dicho, encomendar las tierras del rey. ¿A quiénes? A los encomenderos. Esa fue una manera rápida, inmediata de cómo los caciques pierden sus tierras. Y esto sucedió en todos los cacicazgos que en esos momentos era ya el Tahuantinsuyo, y por supuesto en lo que hoy es la región de Lambayeque, que Garcilaso de la Vega ubica como Tumipampa, hoy Lambayeque. Esto era una organización cacical. Los caciques estaban a cargo de varias parcialidades. Cada parcialidad era compuesta por familias de carácter y manejo endógamo. Entre ellos se casaban hermanos con hermanas, padres con hermanos con primas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para tener un dominio y la perpetuidad de la herencia de la tierra. Chiclayo no existía, por supuesto, cuando llegaron los españoles, pero sí había una parcialidad muy parecida a su nombre actual, que se llamaba Chiclefe. Entonces, así como las parcialidades que habían aquí, pescadores, alcabaleros, zapateros, carpinteros, estaban los Chiclefe, seguramente todos apellidaban Chiclefe. Había otra parcialidad que los historiadores no definen muy bien, pero por ahí están en algún escrito colonial del siglo XVI, en donde se cita a Chicla y a Ep, que sin lugar a dudas es el topónimo o el apellido, uno u otro, que dio origen a la palabra Chiclayo. Pero Chiclayo nace en la conjunción, en la unión de estas parcialidades que se dan
digamos, por ordenanza virreinal o por ley, llamaríamos así legalmente en términos actuales, a la disposición virreinal que obliga a la reducción de indios. La reducción de indígenas aquí en lo que es Lambayeque se dio más o menos en el año de 1540, cuando viene el doctor Gregorio González de Cuenca y según Jorge Ceballos funda o forma no menos de 14 pueblos desde Olmos hasta Chiclayo. Todos los pueblos, Jayanca, Tucu, Meille, Mopacora, habían sido cacicazgos y el más grande de ellos, el más importante, era Jayanca. La importancia de un cacicazgo y después la importancia de una encomienda no estribaba precisamente la cantidad de tierras que podía manejar el encomendero, que tenía como bisagra al cacique para el cobro del tributo indígena. El indio o el natural, prefiero llamarles así, el natural daba el tributo al encomendero y este se lo entregaba al cacique o al cacique y este al encomendero. Muy bien. Chiclayo entonces se forma a raíz de la conjunción de la agrupación de varias parcialidades y entre ellas una parcialidad que se llamaba Chiclayaep, que dio origen luego al nombre de Chiclayo, aunque por ahí apuntamos que el nombre de Chiclayo en esos años del siglo XVI o a mediados de este siglo, por ahí algún escribano o algún natural dijo que se llamaba Carañay. Al respecto he publicado un artículo, Chiclayo, el antiguo Carañay, después pasa a ser Chiclayo y Santa María de los Valles de Coyique. Cuando los franciscanos se ubican en el convento, que hoy se ubica en la calle San José a un costado del actual Club de la Unión, ex Club Unión y Patriotismo, ya ahí los franciscanos habían convencido u obligado a todo lo natural de los pueblos cercanos que sembraban trigo, sembraban panyebar, etcétera, etcétera, los obligaron a concentrarse alrededor de los terrenos de los valles verdes que hoy es Chiclayo, que en esos tiempos estaba caracterizado, según sabemos, por un conjunto de huaquillas o huaquitas y acequias varias, de las cuales ahora se conservan algunas, como la acequia Cois, ¿no? La acequia Yortuque, la acequia Lemape, que daba origen a la actual acequia o río Reque, y Chiclayo crece a orillas de estas acequias y es por eso que, de no haber sido una ciudad o un pueblo fundado por españoles, que solamente ese privilegio lo tiene Saña aquí en Lambayeque, fundado en 1564 por el capitán Baltasar Rodríguez, Chiclayo fue un pueblo más. Pero la estrategia de la ubicación geográfica de Chiclayo y fue creando recelo ya cuando después de las encomiendas se fundan o se conforman los corregimientos. Chiclayo pertenecía a Lambayeque y todo Lambayeque pertenecía al corregimiento de Trujillo. Luego pasan a ser intendencias y la situación siguió igual. Suceden los gobiernos en la época republicana, los avatares por el poder desde que se declara la independencia del Perú, aparecen los próceres, Pascual Saco y Oliveros, etcétera, etcétera, y sale la historia de Chiclayo con una serie de conflictos levantándose en favor de uno u otro líder o de uno u otro presidente. Por el año de 1835, entonces insurge un personaje en Chiclayo que fue don José Leonardo Ortiz y Salcedo. Por línea materna, Salcedo, descendiente directo de los dueños de Mayascón, entonces pariente, como no, de don Augusto Bernardino Leguía Salcedo y Táforo, que fue nacido en Mayascón. Estoy trabajando esa hipótesis y si estoy en lo cierto, Leguía sería el primer presidente lambayecano o el primer presidente batangrandino que tiene Lambayeque, nacido en la hacienda Mayascón.
y digo Batangrandino porque la hacienda Mayascón perteneció a don Juan Auris Pastor ya en los últimos años de su condición de hacienda. Chiclayo entonces nace un 18 de abril de 1835, cuando don Felipe Santiago Salaverry se hace de la presidencia, y es ya conocido que en agradecimiento por el apoyo que le diera su compadre espiritual, don Felipe Santiago Salaverry, que incluso fuera deportado a las montañas de Moxos, y don Jorge Ceballos nos narra que tuvo un negro esclavo tan fiel que lo llamaban Borondón, que se prestó a acompañar a su patrón, a don Felipe Santiago, en su largo destierro. Luego de este destierro, por supuesto, regresa. Felipe Santiago Salaverry convierte a Chiclayo, a la vía de Chiclayo, lo eleva a categoría de provincia, y Chiclayo, desde el año de 1835, entonces empieza a tener un progreso en la fabricación de chancacas, de mieles, se empieza a cultivar aquí el trigo, la caña de azúcar, aparecen las primeras haciendas azucareras. Chiclayo se convierte como por muchos años se le llamó el polo de desarrollo del norte. Chiclayo tiene una historia sencilla, no digamos una historia compleja, pero sí rica, llena de datos, llena de avatares, llena de vítores, de héroes y de próceres, de hechos como que el líder José Balta y Montero baja de Cajamarca con más de 300 cajamarquinos y ocupan el parque principal, porque no es plaza de armas. Chiclayo no tiene plaza de armas, ocupa el parque principal de Chiclayo, y dicen que de las torres de la desaparecida iglesia matriz, los chiclayanos y cajamarquinos se defendían frente a las tropas militares comandadas por el coronel Mariano Pío Cornejo, que paradójicamente, ya hice esta observación, su nombre quedó en la historia de Chiclayo. Vino a atacar, vino a destruir Chiclayo, pero Leonardo Ortiz, no sé qué historiadorzazo, le puso el nombre de Mariano Pío Cornejo. Muy bien, él no fue amigo de Chiclayo, fue enemigo de Chiclayo. Entonces, hasta ahí vamos. Chiclayo entonces tiene un desarrollo hasta que se convierte en provincia. Tiene sus alcaldes elegidos democráticamente, uno de ellos fue un tal señor Arbulú, sus instituciones tutelares como el Club Unión y Patriotismo, que albergaba a grandes intelectuales chiclayanos que mucho después a la postre se convierte en el actual Club de la Unión, que digamos, con todo respeto lo digo, no tiene presencia política, no tiene ninguna presencia en la vida, digamos, en la vida en sí del pueblo de Chiclayo, como sí lo tuvo como protagonista institucional el Club Unión y Patriotismo. Chiclayo, ¿qué es actualmente? Chiclayo es, sin lugar a dudas, una ciudad que por su desarrollo vertiginoso, sobre todo no urbano, sino comercial y empresarial, ha sido y todavía sigue siendo atracción de pobladores principalmente de la región de Cajamarca, que han copado no solamente Chiclayo demográficamente, sino toda la región de Lambayeque. Es por eso que podemos decir que en Chiclayo por lo menos hay un 60% de migración andina, caracterizada principalmente por vecinos que vienen de Chota y otros que han venido de Cutervo, de San Ignacio, de Tacabamba y pueblos cajamarquinos. Yo mismo desciendo de dos abuelas chotanas, naturales del distrito de Conchán, Tacabamba, que hasta ahora no puedo conocer, pero sí he conocido Cutervo, me impresionó por ser una gran ciudad moderna
y que no le envidian nada a ciertas partes urbanas de Chiclayo. Lo que tiene Chiclayo es un crecimiento comercial empresarial, pero urbanísticamente, por diferentes motivos, no ha desarrollado. Muchos llaman a Chiclayo actualmente una ciudad abandonada, una ciudad relegada, y esto se debe en realidad a muchos factores. Yo creo que más que la culpa de los gobernantes pésimos que hemos tenido en los últimos lustros y hasta décadas, de alcaldes que han hecho un pésimo gobierno y de eso ya no queremos hablar, terminaron lamentablemente muy mal. Chiclayo ha quedado prácticamente destruido. Yo no es que apoye con todo a la señora Janet Cubas, pero sí hago observación en las redes sociales que a un año de su gobierno tampoco se le pueden echar las culpas cometidas por alcaldes durante décadas. Los errores de 30 o 40 años no lo va a solucionar ni el señor Vladimir Putin, pues en un año de gobierno. Eso es imposible. Hay quienes me dicen, señor Maeda o Pepe Maeda, no hay que mirar atrás sino adelante. Yo digo que no, porque si no, no habláramos o escribiéramos de historia. La historia es la que nos da el derrotero, la brújula, el polo norte, para guiarnos y sistematizar el desarrollo, en este caso de nuestra ciudad, de nuestro pueblo y de nuestra región. Yo creo que Chiclayo puede mejorar. No todo está en hacer críticas, en hacer cuestionamientos, en ver fallas. Si las hay que criticar con altura, pero también hay que proponer. Yo a estas alturas de mi trabajo periodístico, yo me doy cuenta que no solamente es válido criticar, cuestionar y denunciar como yo lo he hecho. Yo he sido líder en las denuncias hasta en las fiscalías, pero también reflexionando es bueno aportar, es bueno aportar. Si un ciudadano se cree capaz y los pobladores, los ciudadanos, los vecinos y máxime los gobernantes creen que un ciudadano puede aportar, ¿por qué negarse? Yo no veo razón para negarme. Estoy hablando de mi persona ahora. Como chiclayano tenemos que aportar. De repente ya no estar que por esto fue y por esto es. Pero sí, cuando uno ve error en un gobernante hay que ver qué ha sucedido. Recordemos los gobiernos, los alcaldes que hemos tenido, que lejos de engrandecer la ciudad, la han destruido. Y ustedes saben de qué manera. Igual sucede con la región, en donde hay incluso presuntas bandas criminales, así acusados por expresidentes regionales. Lambayeque tiene que superarse. Y el centro capital de las 3 provincias o de la región ex departamento de Lambayeque es, hermanos míos, Chiclayo. Chiclayo merece un mejor futuro. En próximos minutos sonarán las bombardas. Los chiclayanos de nacimiento nos sentimos siempre orgullosos, siempre vallatadores por esta ciudad que Dios nos dio para que nos dé luz. Y a los hermanos migrantes o inmigrantes también les pedimos que se pongan la camiseta de Chiclayo. Yo no quiero hacer comparaciones odiosas, pero sí son válidas. Yo he estado en Cutervo, la gente muy amable. Estoy muy agradecido de Cutervo y de los ciudadanos de Cutervo, ilustre por cierto, quienes me han recibido. He visitado 3 o 4 mercados de Cutervo. Oiga, no hay una cáscara de plátano en el mercado, en el suelo. Cada vendedora o cada vendedor está obligado a limpiar. Y allá en Cutervo, cada alcalde tiene el reto de superar al que le antecede. Aquí es al revés. Aquí no hay una competencia por obras y de gestión entre gobernantes. Y yo digo, ¿por qué los hermanos de Cutervo, por qué los hermanos de Chota aquí no cuidan la ciudad de Chiclayo? No me refiero a todos, pero creo que en mayoría. Como que desestiman a Chiclayo, no la sienten como su tierra, a pesar
que no solamente Chiclayo, sino la región toda, les ha dado la oportunidad a muchos de ser mejores, de labrar con honra a su familia, de ver hijos y nietos profesionales. Yo creo que Chiclayo y Lambayeque se merece gratitud. También felicito y agradezco como chiclayano a todos los hermanos cajamarquinos que se ponen la camiseta y el corazón chiclayano y lambayecano, que cuando gobiernan lo hacen bien, que cuando desempeñan sus labores, profesionales o no, lo hacen bien. ¿Cómo no citar a mi padrino, que por suerte lo ha sido, de bautizo, el doctor Manuel Becerra Barrantes, 4 veces presidente de la Corte Superior de Justicia, San Miguelino cajamarquino? Y alguna vez me dijo, yo no soy tanto de San Miguel, sino de Cochán, a la tierra que él siempre quiso regresar, Cochán, y no pudo, porque le ganó la vida o la muerte. ¿Cómo no citar a Miguel Ángel Guerrero Hurtado, con quien acabo de estar en su tierra natal, Cutervo? Yo los saludo porque son personajes ilustres, tanto de sus tierras nativas, como creo que también son hijos ilustres adoptivos de Chiclayo, por haber desempeñado con honor, con altura moral, con decencia y mucho profesionalismo sus cargos a través de muchos años. Saludar con mucho respeto a la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Janet Cubas, al menos para mí, no es una persona extraña. En 1979, para quienes preguntan cuál es la amistad que yo tengo con ella, y por ahí por alguna solidaridad que es natural por la amistad, yo no soy desleal, no soy ingrato. Si critico, critico, si cuestiono, cuestiono. Y si me dicen Pepe o don Pepe, usted que conoce este tema, ¿puede guiarme? Lo hacemos con todo gusto. Lo hacemos con todo gusto. Miren, hablando de Chiclayo y de la región, ya estamos presentando el gran documental del Bosque de Poma, que no es un tema que le interesa a Chiclayo o a la región de Lambayeque o al Perú nomás. Es un tema de trascendencia mundial. El Bosque de Poma, yo tengo fe, va a lograr que UNESCO lo denomine de una vez por todas como patrimonio mixto, cultural y natural de la humanidad. ¿Cómo no vamos a estar alegres de ese logro trascendental? ¿Cómo no voy a sentirme alegre de haberle dado los documentos de la fecha de nacimiento a mi pueblo que me vio nacer o crecer, Batangrande, que ahora ya se sabe fue creado un 6 de enero del año de 1596? Y por primera vez en su larga historia, Batangrande celebra su 428º aniversario. Lujo que lamentablemente, lo digo, no lo tiene ni Chiclayo. Chiclayo no tiene partida de nacimiento como pueblo. Estoy hablando de un origen histórico por las narraciones verbales, pero no un acta de nacimiento como es, por ejemplo, la composición que se hacen de las tierras que se les bautizó como Sicán en 1596. Saña sí lo tiene, Ferreñafe no. Sufre o vive el gran pueblo que quiero tanto, que es parte de mi vida. Ferreñafe celebra cada año una fiesta que no le corresponde históricamente. Olmos lo mismo, y los demás pueblos que dicen celebrar su aniversario de ciudad española, lamentablemente como investigador tengo que decirles que celebran una falsedad, un sueño. Pero no estoy en contra de las celebraciones ni de las festividades, que lo sigan haciendo, pero sabedores que esas fechas no son históricamente válidas. Finalmente, que viva Chiclayo, que viva la alcaldesa, a quien conozco, les decía desde joven, en la cuadra 9 de Luis González, a sus padres. Su padre es cutervino. Corrijo de que la alcaldesa dicen que es cutervina, no, su señor padre, el señor Cubas, tan hincha del Club Juan Auris, sí es cutervino, vive todavía, gracias a Dios. La alcaldesa chiclayana es de nacimiento. Y un saludo a todos los señores regidores
y a todo el pueblo de Chiclayo, tanto a los que han nacido aquí en la ciudad de la amistad, como a todos los hermanos que queremos, estimo tanto, que viven aquí en nuestra ciudad de Chiclayo. Buen día, amigo.